Bueno, chicos, buen día a todos. Eh, Hoy veo que somos un poquito menos, pero bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy vamos a tocar un tema distinto, un tema nuevo, que es la construcción de bases de datos. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer un concepto de lo que es una base de datos, ¿sí? ¿Para qué sirven las bases de datos? ¿Cómo se estructuran las bases de datos? Y como tarea vamos a dejar la consigna de la construcción de una base de datos pequeña, con no mucha cantidad de información, referida a los alumnos del curso de tercero química. ¿Bien? Bueno. Lo primero que vamos a hacer es dar las definiciones de lo que es base de datos y de cómo se componen las bases de datos, cómo es su estructura. Y vamos a realizar el trabajo sobre la construcción de una base de datos en Excel, para en clases posteriores ver qué aplicaciones podemos hacer con esta base de datos. ¿Bien? Bueno, pasemos a la hoja de cálculo en donde tenemos todos los conceptos para ir explicándolos y después las subimos para que quede como guía de trabajo. ¿Bien? Aquí, yo decía que pusieron. Canta más rápido. Hay montones de dinero. Bien. Bueno, esto es una planilla, chicos, armada en forma muy sencilla para ir dejando constancia de los conceptos que vamos a ir explicando. ¿Bien? El primer concepto que tenemos que entender es que es una base de datos. ¿Sí? Bien. Vamos a definir una base de datos como la colección de la totalidad de los datos relacionados entre sí por un objeto común, organizados en forma lógica y ordenada, que, que permite su posterior consulta. Bien, ¿qué es esto, esta definición, chicos? Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, instituciones, que las vamos a llamar objetos, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, en nuestro caso, la escuela. En este caso, escuela industrial número 1. ¿Sí? La escuela industrial número 1. Bien. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a reunir en un solo espacio físico o virtual toda la información que hace a la institución o el objeto escuela industrial número 1, nuestra intención es armar una base de datos de la escuela industrial número 1. Bien, entonces en esa base de datos, ¿qué vamos a tener que reunir? La totalidad de datos, de información, ¿sí?, que es necesaria manejar para poder conocer y entender cómo es y cómo funciona la escuela industrial número 1. Tenemos que lograr reunir la totalidad de la información que hace la institución. Bien. Esa reunión, esa recolección de información, ¿sí?,
en torno a este objeto común que es el colegio, la escuela, nos va a permitir tener información que después vamos a utilizar para infinidad de funciones. Ya veremos después qué funciones podemos armar para darle uso a esa información. Pero en principio, el primer trabajo que tenemos es construir la base de datos, ¿sí? Ahora, para que esta base de datos sea funcional, nos sirva para algo, tiene que estar construida de una forma ordenada, organizada, en forma como lógica, para que el orden nos permita después poder encontrar rápidamente la información y poder utilizarla. Si yo construyo, ¿sí?, un solo archivo con toda la información como va llegando, sin un orden preestablecido, sin una jerarquía de construcción, ¿sí?, sin una división racional y lógica de la información, si no voy reuniendo la información que es afín a determinado aspecto y mezclo todo, después es imposible encontrar la información cuando la necesito. Entonces, es fundamental ir sectorizando, ir comparticionando la información y reunir la información en función a datos comunes. ¿Bien? Bueno, entonces, la base de datos es la colección de la completitud de los datos, de la totalidad de los datos que podemos reunir del objeto o de la institución. En este caso, nuestro objeto va a ser la escuela industrial número 1, dijimos. Bien, entonces, ¿qué nos disponemos a construir? La base de datos, escuela, ¿sí? Escuela industrial número 1. ¿Bien? Vamos a ordenar ahí un poquito para que quede mejor. Bien. Ahora bien, ¿cómo voy a ir armando? ¿Cuáles son estos aspectos, ¿sí?, que yo tengo que conocer y de los cuales tengo que recabar información en forma ordenada y sectorizada? Bien, acá yo puse algunos ejemplos de lo que después van a transformarse cada uno en un archivo, en donde yo voy a recolectar información inherente, propia, de lo que es la institución, ¿sí? En otro archivo, en otro compartimiento, la información referida a las autoridades. En otro archivo voy a reunir la información referida a los docentes. ¿Sí? Docentes. Después, en otro archivo, reuniré información referida a los recursos. ¿Sí? ¿Qué serían qué información guardaríamos en autoridades, chicos? Pregunto. ¿A alguno se le ocurre qué datos guardaríamos ahí? Bueno, ¿Quiénes son? ¿Cómo es el nombre? Y todo claro, eso. los datos personales. Primero, ¿cuáles son los cargos que hay en la institución? ¿Qué cargos conocen en la institución? Director, subdirector. Exacto, esos serían los nombres que nosotros tendríamos que ir completando en esta recolección de datos. Entonces tendríamos autoridades, bueno, ¿cuáles son todas las autoridades del colegio? Director, subdirector, regente técnico, bueno, ahí se me terminaron, el secretario, tenemos regente técnico, regente
Hay un par de regentes más. Bien. Analizamos en la estructura cuántos son, hacemos el archivo y después lo vamos completando. Del director, ¿qué vamos a poner? Nombre, apellido, edad, dirección, DNI, los datos habituales. Lo mismo respecto a los docentes, ¿sí? Docente número 1 o legajo, que por lo general es el legajo. Legajo número tanto, nombre, apellido, dirección, título, curso que tiene a su cargo, y así todos los datos que resulten relevantes. Respecto a los alumnos, va a ser lo mismo. Respecto a los recursos, vamos a tener datos específicos de la institución, como por ejemplo cantidad de aulas, cantidad de personal, cantidad de horas en actividad por día. Toda la información se vuelca en un solo archivo, pero referido exclusivamente a los recursos. Cantidad de computadoras, cantidad de bancos, cantidad de mesas, todo ese daterío iría en los recursos. Bien. Entonces, más o menos, teniendo completo todos esos archivos, o toda ya podríamos decir que tenemos una pequeña base de datos. En realidad, chicos, una base de datos la podemos conformar con un solo archivo, ¿sí? Si bien una base de datos completa siempre es más de un solo archivo. En este caso, en el ejemplo que vamos a trabajar nosotros, vamos a trabajar con una base de datos conformada por un solo archivo y la vamos a hacer, vamos a utilizar ese archivo para después producir información. Hay una diferencia, chicos, que acá necesito que la tengamos precisa, que la entendamos bien, porque la vamos a mencionar bastante estos dos conceptos y por ahí uno tiende a confundirse. ¿Alguno me podría decir cuál es la diferencia entre dato e información? ¿Alguien tiene más o menos una idea de cuál puede ser? ¿Es lo mismo dato e información, chicos? No, profe. No es lo mismo dato e información. Sí, exactamente. Hay una diferencia. ¿Te animás a tirar alguna idea, no? La información es un conjunto de datos de un mismo, no sé, de una misma cosa. Un mismo objeto. Anda por ahí, pero en realidad es un poco más específico el concepto, la diferencia. Fíjense, chicos, que el dato es información cruda. O sea, es la información, ¿sí? Es un concepto, una idea, ¿sí? Que se construye en función de datos, pero de datos que son procesados, ordenados de determinada manera, presentados de determinada manera, procesados para construir una información, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo en la base de datos que vamos a armar el nombre, dirección, teléfono, mail, edad, fecha de nacimiento de cada uno de los alumnos, ¿sí? De el tercero química. Ese archivo, que es mi base de datos, constituye un conjunto de datos, ¿sí? Ahora, eso todavía no es información. Yo voy a tener información cuando emita un informe utilizando esa información, esos datos, para construir el informe que va a ser la información que yo voy a transmitir. Por ejemplo,
supónganse que un día, bueno, tengo que informar a todos los alumnos que la clase del profesor Blanche va a ser el viernes a las 3 de la tarde. Entonces, yo en vez de haber mandado por WhatsApp, que en definitiva lo que se hizo a través de la referente del grupo es mandarle información a una base de datos, ¿sí? Tomar, que es el grupo de WhatsApp, es una base de datos, ¿sí? Pero en definitiva yo podría haber dicho, bueno, como tengo el correo de todos, voy a usar ese archivo que tengo para tomar el mail de cada uno, ¿sí? Y mandarle a cada uno, ¿sí? Un mail diciéndoles a dónde arrancamos con la clase y a qué hora. ¿Qué estoy haciendo ahí? Utilizando la base de datos, tomando datos, no necesariamente tengo que tomar todos, tomo el dato que necesito, en este caso va a ser nombre y apellido de cada uno, su mail, y más una información que agrego extra, yo produzco un informe, que va a ser el mail que les va a llegar a cada uno. ¿Se entiende? Yo tomé datos simples, ¿sí? Que por sí solos no me dicen nada, ¿sí? Los combiné usando un proceso racional, lógico, de construcción y construí un mail con un mensaje específico. Bien. Yo podría agarrar esa misma base de datos y decir, bueno, la escuela quiere que los chicos se sientan más contenidos ahora que estamos lejos y para acercarnos a los chicos en una forma más personal, el colegio ha decidido que el día del cumpleaños les vamos a mandar un mensaje por WhatsApp, un mail, felicitándolos por el cumpleaños. ¿Yo qué hago? Vuelvo a tomar este archivo donde tengo la fecha de nacimiento de todos, la edad de cada uno. Al tener la fecha de edad, de nacimiento de cada uno, yo sé cuándo cada uno de ustedes van a nacer. Nació y cuándo cumple años. Entonces, ¿qué hago? Ese día hago que el mail dispare un mensaje o construya un mail con tu nombre, en tu día de cumpleaños y una frase felicitándote por el día de cumpleaños. ¿Qué hago? Vuelvo a tomar la misma base de datos y con ella trabajo en otro tipo de informe. Y así podría armar un montón de informes, ¿sí? Utilizando la base de datos y mandando el informe a través del mail o a través del WhatsApp o a través de toda la información que yo pueda tener, como localizarlos en esa base de datos. ¿Se entiende más o menos? Es una sola base de datos que se utiliza para producir mucha información, distinta información, pero para producirla yo tengo que usar el dato y construir el informe. Y ahí transformo lo que es el dato en información. ¿Bien? Bueno, entonces, el gran grupo de datos que tenemos, que analizamos en primer momento, dijimos base de datos. Bien. Después, ¿qué tenemos? En un segundo nivel tenemos los archivos. ¿Sí? Ahora bien, los archivos, el archivo, en definitiva, es un conjunto de datos de un grupo de objetos específicos que van a conformar la base de datos, organizados siempre de forma lógica y ordenada. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, un archivo dentro de esa base de datos va a ser el archivo de alumnos, donde yo voy a reunir toda la información que considere apropiada y necesaria de todos los alumnos de la institución. ¿Sí? Entonces, en un solo conjunto, ¿sí?, de datos, voy a concentrar la información respecto a cada alumno en particular
de la escuela industrial. ¿Bien? Y acá tenemos algunos datos, para no hacerlo muy extenso al archivo, porque es un archivo de estudio nada más, de los datos más importantes. Tenemos el legajo, que ese es el número con el cual ustedes se los manejan en el orden del colegio. Estará el nombre y apellido, el DNI, el domicilio, la edad, el teléfono, el email y el curso. ¿Sí? Imagínense que yo voy a tener un solo archivo donde voy a tener la información de legajo, ¿sí? Nombre y apellido, DNI de cada uno de todos ustedes, los alumnos. Bien. Ese conjunto va a conformar mi archivo. Ese archivo me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Por ejemplo, yo quiero saber la cantidad de alumnos que cursan tercero A. Bien, voy a ir a consultar el legajo, el archivo de alumnos, y todos los alumnos que cursen tercero A los voy a poder extraer del archivo y armar un reporte. Entonces, cuando pregunten, la construcción del informe es informe. ¿Cuántos alumnos son los que cursan tercero A? Consulto el archivo, cada uno de los que esté indicado que cursa tercero A lo extraigo del archivo y lo incluyo en el reporte, en el informe. Y así construyo la información que estoy requiriendo. Bien, ¿qué cantidad de alumnos tengo? Bueno, en el industrial, total, consulto la extensión del legajo completo, del archivo completo, y dice, tenemos 550 alumnos. Bárbaro. ¿Y cuáles son los alumnos que están en el ciclo básico, sería? Que son los que están en primero, segundo, tercero. Bueno, hago que del archivo se extraigan solamente aquellos que están en primero, o en segundo, o en tercero, y los sume. Y ya tengo los del ciclo básico. Lo mismo para el ciclo superior. Haría que del registro, del archivo, se extraigan los datos solamente de los que están en cuarto y quinto y sexto. Bien. Entonces, el objeto ahora pasa a ser alumnos. El archivo se va a llamar alumnos, ¿sí? Y va a contener la información que está descrita acá en la planilla, de cada uno de los alumnos. ¿Muy bien? Bueno, después de construir, ¿cómo se construye el archivo? Bueno, ahí tenemos que pasar a un tercer nivel de análisis de la construcción de la base de datos. Y ahí encontramos los registros. Bien. ¿Qué es un registro, chicos? Es el conjunto de datos específicos del elemento del grupo que conforma el archivo. ¿Mm? Organizado en forma lógica y ordenada. O sea, acá cada uno del conjunto de datos, ¿sí?, que yo voy a tener por cada uno de los alumnos en el archivo, eso se va a llamar registro. ¿Mm? Acá sería 41, 42. No sé, ¿ustedes andan más o menos por el 40 en el DNI, no? ¿O es más grande el número? Más grande. ¿Qué número de 40. DNI más o menos tienen? 5. ¿Sí? En 50 millones. Está bien. Yo me quedé un poco en el tiempo. Bien, entonces, este va a ser un registro. Cada uno de los datos incluidos por cada uno de los alumnos va a conformar un registro. El registro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, y así siguiendo. Cada vez que yo agregue el dato de un alumno nuevo, estoy agregando al archivo un registro. ¿Bien? Un registro nuevo. Entonces,
el archivo alumno, ¿cómo lo voy a construir? Bien, a través de una estructura de campos, perdón, de registros, un conjunto de registros donde cada registro va a ser el dato de uno de los alumnos. ¿Y qué estructura va a seguir? Bueno, la estructura que yo defino para el archivo. Yo definí una estructura de archivo que va a ser legajo, nombre y apellido, DNI, domicilio, edad, teléfono, email y curso. Ese conjunto de datos, cuando lo tenga por cada uno de los alumnos, cada uno va a conformar un registro. Y la totalidad de los registros, siguiendo el orden de la estructura del archivo, va a conformar el archivo alumnos. ¿Sí? Bien. Finalmente, tenemos el concepto de campo. Bien. Los campos. ¿Qué son los campos? Bueno, el campo es el espacio de almacenamiento de la unidad mínima de información de un dato en particular. El conjunto de campos es el que forma el registro. En las hojas de cálculo, porque fíjense que acá estamos trabajando con una hoja de cálculo del Excel, cada campo son las llamadas celdas. O sea, cada una de estas celdas que tenemos acá en los registros, el legajo es un campo, el nombre y apellido es un campo, el DNI es otro campo y así cada uno de los datos. Cada dato en particular referido al objeto, que en este caso son los alumnos, del archivo, conforma es un campo. Y cada grupo de campos es un registro. Y la suma de los registros es el archivo. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el campo nombre y apellido, ¿sí? Que es este grupo de campos de acá, ¿sí? Donde el dato que va a guardar, por ejemplo, es Juan P. ¿Bien? Bueno, repasemos rápidamente. La estructura de una base de datos es, por un objeto en particular, una institución en este caso que es el industrial, vamos a tener un conjunto de archivos. Instituciones, autoridades, docentes, recursos, alumnos, que van a conformar nuestra base de datos. A su vez, los archivos, ¿sí?, van a ser un grupo, un conjunto de datos más específicos referido a un objeto específico en particular que conforme la base de datos. Por ejemplo, los docentes, las autoridades, los datos de la institución o los alumnos. Bien, con cada uno de esos objetos vamos a recolectar toda su información y vamos a hacer el archivo de cada uno. Le vamos a dar una estructura, ¿sí?, que esa estructura va a conformar un registro, ¿sí? ¿Qué va a ser un registro? Bueno, el conjunto de datos específicos ya de cada uno de los alumnos. Y cada registro va a estar conformada por un grupo de campos, que son cada uno de los datos en particular que yo voy a agregar por registro al archivo que conforma finalmente la base de datos. ¿Bien? Bueno, esta es más o menos, chicos, lo más básico de la teoría de bases de datos. Lo que decimos acá arriba, bases de datos, lógica de organización de bases de datos, archivos, registros y campos. La idea, ¿cuál es, chicos? Que más o menos siguiendo esta estructura de trabajo, ustedes me preparen, ¿sí?, la base de datos que va a estar compuesta por ahora va a estar compuesta por un solo archivo, que va a ser el archivo de alumnos, que a su vez
va a estar estructurado el contenido del archivo en esta estructura que definimos como legajo, nombre, apellido, DNI, domicilio, edad, teléfono, mail y curso. Bien. Entonces, ¿el trabajo cuál va a ser? Construir la base de datos, ¿sí?, con todos estos datos de todos los alumnos del curso, ¿sí? Pueden hacerlo en forma colaborativa. Y pueden utilizar cualquier recurso para conseguir la información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a armar? Como vamos a utilizar para trabajar incluso la base de datos en Excel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar la estructura del archivo. La estructura son los títulos en definitiva. Bien. Y por cada uno de los alumnos, creo que son algo de 28 a 29, vamos a poner el 1 hasta el 20 y pico. Acá hago un truquito con el Excel, ¿sí? Al número anterior le sumo 1, copio hasta el 20 y tanto, y automáticamente me pone los números de legajo en forma consecutiva. Y bueno, por nombre y apellido vamos a ir completando los datos de todos ustedes, ¿sí? Una pista de dónde pueden obtener un poco de ayuda, pregúntenle al preceptor, ¿sí?, si les puede dar una mano con la información, ¿sí? Bien, y lo que necesito es que se complete con todos los alumnos del curso esta base de datos, ¿sí? Eso después va a constituir nuestro archivo de trabajo, el archivo de consulta en donde vamos a practicar construyendo algunos informes y viendo cuáles son las herramientas que el Excel nos brinda para construir estos informes, ¿sí? Bien, bueno, hasta ahí llega la clase, chicos. Lean esto, yo voy a ver si puedo subir algún video en donde se repase con otra explicación esto mismo. Los videos por lo general los estuve viendo, lo que hay son algo más complejos, por eso quería darles una clase introductoria, para que después si vemos un video se pueda interpretar mejor. Pero el objetivo de hoy es que siguiendo esta estructura que ahora yo la subo, ustedes puedan armar una base de datos sencilla que siga la estructura que le planteamos en la hoja número 2. ¿Bien? Bueno. Hasta acá llegamos, chicos. La tarea es esa, manden la planilla de cálculo con la mayor cantidad de datos posibles. ¿Bien? Así ya la clase que viene empezamos a ver algunas herramientas para producir informes. Bien.